Cambio en el equipo ministerial, uno de los temas tratado en el programa Estado Nacional. Hay responsabilidad política y tiene que ejercerse, y me parece que tiene que ser un cambio tremendamente amplio y profundo. Creo que la primera prueba es fuego, y el gobierno tiene que demostrar de que su gabinete es distinto. La gran responsabilidad que tenemos como mundo político es cómo somos capaces de efectivamente, frente a esta crisis, frente a esta gran manifestación, actuar con una fórmula que nos permita construir el segundo piso. Y yo creo que las recetas preestablecidas son complejas. Soluciones que en La Moneda se siguen barajando en medio de la incertidumbre de los partidos oficialistas, quienes han entregado nombres al presidente y que esta vez, debido a la crisis, están dispuestos a ceder en los equilibrios. El presidente tiene a disposición, él sabe, la colaboración de Renovación Nacional, sea cual sea el cambio que implemente. Al margen de la edad y de la cantidad de años que esté en la cosa pública, espero que sea gente que tiene mucha conexión con la ciudadanía, con la gente, que sea un soporte para el presidente Piñera. Si es que no está esa disposición para políticas de cambio profundo, creo que será uno más de muchos gabinetes que han habido en el pasado. Cambios en el tablero ministerial, donde incluso se han barajado nombres de parlamentarios, carta que en esta segunda administración Piñera no ha utilizado. Los parlamentarios, justa o injustamente, somos los peor evaluados y por lo tanto sacar un parlamentario para llevarlo al gabinete me parecería que sería trasladar un poco esa mala evaluación del Parlamento al gabinete. Análisis de movimientos que se dan en medio de una crisis social y también política, donde la aprobación del presidente Sebastián Piñera ha alcanzado el 14% según CADEM, el registro más bajo desde que se realiza esta medición. Por lo mismo, no solo se pide un cambio de nombres en La Moneda. Necesitamos un gabinete que sepa lo que es subirse al metro en horario punta, que sepa lo que es hacer una fila en el consultorio para que nos evitemos declaraciones lamentables como las que tuvimos a nivel transversal en el gabinete. El presidente está asumiendo que su diseño de política para este país fracasó. Lo que el presidente, evidentemente, por su retórica y su planteamiento busca es hacer un cambio de gabinete gatopardista. Hacer como que las cosas cambian, pero que sigan iguales. Yo creo que este no es un tema de cambio de rostros, sino que se requiere un cambio de conducción, un cambio de política. Y el gobierno debe abrirse a implementar una agenda social ambiciosa contra los abusos. Definiciones que este lunes, como se apuesta, se van a conocer en La Moneda, donde muchos exigen que los nuevos nombres sean una señal que permita descomprimir el conflicto social. Mejor hablar. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente. Déjenme decirle que una de las cosas más notables de lo que ha ocurrido en los últimos días, además de todo lo que hemos visto en las calles, es el tremendo interés de la audiencia por programas de este tipo. La conversación, el análisis, saber hacia dónde, o intentar saber hacia dónde van las cosas, qué es lo que pueda pasar mañana. Será incertidumbre, pero también ganas de conocer y entender nuestro país. Por eso es mejor hablar. Y aquí en TVN lo invitamos a través de todas nuestras plataformas a profundizar nuevamente esta noche y hasta que sea necesario. Y para nuestro primer panel contamos con dos destacadísimos intelectuales de la derecha y de la izquierda, dos profesores universitarios, exministro, precandidato presidencial. Harald Beyer, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por invitarme. Óscar Landerreche, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, muchas gracias. Yo sé que ustedes son requete estudiosos, han estado mirando las tendencias, encuestas, tú conoces la CEP al revés y al derecho porque trabajaste tantos años allí, pero también me gustaría que me ayuden o nos ayuden a entender, a perfilar lo que ustedes creen que debiera ser un equipo de gobierno para las necesidades del Chile de la patria nueva, digamos, que han dicho muchos después de esta semana. Harald. Bueno, yo creo que más allá de la crisis que estamos viviendo, el gabinete se desgastó completamente y por lo tanto supongo que el cambio va a ser muy profundo. Y yo diría que más allá de las características individuales de cada uno, tiene que ser un gabinete con mucha capacidad de negociación, con mucha capacidad de llegar a acuerdos, con mucha capacidad de abordar temas que son particularmente complejos, porque lo que estamos escuchando son muchas demandas. Hay que saber priorizar, hay que saber articular esas demandas para que cuadren un poco con las disponibilidades presupuestarias del país, pero sobre todo que maximicen, por así decirlo, las soluciones para las personas que se han ido quedando atrás en el desarrollo económico chileno.
Eso es fundamental y eso ha faltado. Ya lo vamos a preguntar hasta qué punto fuimos o sordos o ciegos o nos hicimos los lesos en la necesidad de un problema que todos dicen que se veía venir. Óscar. Está súper complicado este cambio de gabinete. Yo creo que es uno de los cambios de gabinete difíciles de hacer, ¿no es cierto? Porque si uno hace un recorrido de todas las distintas demandas que distintos sectores del oficialismo, de la oposición, desde el mundo social le hacen al gabinete, más los que obviamente tiene que tener. O sea, se ha pedido que haya un cambio un poco de la identidad de las personas, que no vengan todos los mismos colegios, universidades, ¿no es cierto? Se ha hablado también de que sean personas que vengan con un discurso diferente, pero además necesariamente tienen que ser personas que le den cierto grado de confianza al presidente, y por otro lado otra gente dice también tiene que ser gente capaz de desafiar los instintos del presidente, de decirle no, presidente, está equivocado. Y uno mira la intersección de todo esto, es súper complicado. Y gente con horas de vuelo en la política. Además, tiene que ser gente con capacidad política. Entonces yo diría, es súper complicado lo que se está pidiendo, pero yo, en mi opinión, creo que desde donde tiene que partir esto es que el gabinete, el cambio, por supuesto, que tiene que ser bien profundo, pero tiene que venir con un discurso diferente. O sea, el cambio no es simplemente, mira, hay una figura que digamos que no está tan teñida por las declaraciones anteriores o por el manejo de esta crisis, sino que es una persona que viene con una posición distinta. Yo creo que de facto lo que ha ocurrido, no se ha dicho así, pero de facto lo que ha ocurrido es que el programa de gobierno con que entró Sebastián Piñera, básicamente, no entero, por supuesto, hay distintas cosas, pero en la parte predominante en su estrategia económica y social, va a quedar un poco de lado, ¿no es cierto? No un poco, yo creo que bastante de lado, y varios de los proyectos que están en el Parlamento van a quedar también ahí, digamos, y van a ser reemplazados por proyectos de una ambición mucho mayor y adicionalmente con un sesgo redistributivo mucho mayor. Entonces, lo que yo creo es que si ocurre el cambio de gabinete, ¿no es cierto? Sin eso, no sé si se va a instalar bien al tiro. Y el otro tema que va a ocurrir es que yo creo que se va a abrir inevitablemente una discusión sobre un proceso constitucional. O sea, entonces, en el aspecto económico tenemos gente que tiene que dar un rumbo a eso, ¿no? Es decir, así vamos a recorrer este rumbo hacia unas políticas sociales y económicas para un país más justo, y también en el lado político, por así decirlo, tienen que decir, este va a ser el rumbo que vamos a recorrer para abrir la discusión constitucional, más allá de que termine eso. Entonces, a todos los requerimientos que se le hacen al gabinete, yo creo que el más importante es que vengan con un discurso, digamos, muy distinto al que ha habido hasta este momento en el gobierno. Harald, este es un país muy presidencialista y un presidente muy omnipresente. Te lo dicen todos los ministros que uno entrevista siempre, que sabe de todos los temas, está muy al detalle en todos los ministerios. Por lo tanto, más que cambiar equipo, que es necesario quizás hacia afuera demostrar algo distinto, es que el presidente también sea capaz de cambiar su forma de liderazgo, porque si no, habría que confiar solamente que el presidente cambie su forma de pensar. ¿Cómo ves tú los 2 años y poco más que le quedan, 2 años y medio que le quedan al presidente Piñera? Bueno, yo creo, hay un viejo libro de los 60 que dice que en el presidencialismo el presidente vale cuando tiene apoyo popular. Y precisamente eso es lo que carece hoy día el presidente. Por lo tanto, él tiene, más allá de su personalidad, tiene que cambiar su forma de conducir y de liderar políticamente el país. Y por lo tanto la respuesta es casi está dada, digamos, ¿no es cierto? Y yo creo que ese va a ser su gran desafío. Cuando uno ya tiene cierta edad, cambia poco, digamos, ¿no es cierto? Y él está bien por eso, pero hay una cierta inercia. Y yo creo que la configuración del equipo de gobierno justamente es fundamental por eso, porque tiene que ser un equipo que lo ayude a cambiar un poco, liderar de otra manera, lograr acuerdos más claves en distintos ámbitos. Pero de nuevo es bien importante, y ahí el presidente puede jugar un papel, priorizar. No podemos hacer todo. Lo que yo creo que hay detrás de todo lo que ha pasado es una demanda muy fuerte por reconocimiento. Los distintos grupos saben que no se pueden hacer todas las cosas, pero se sienten poco reconocidos por el mundo político. Más que la plata, pues se sienten poco reconocidos por el mundo empresarial, incluso por el mundo social. Y eso yo creo que es importante. Las democracias liberales modernas son democracias que exigen mucho reconocimiento de los distintos grupos sociales. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace carne? A través de símbolos, a través de iniciativas, a través de incorporarlos de alguna manera en distintas instancias. Yo creo que ese es el desafío. Nosotros hemos seguido con una democracia
premoderna, por así decirlo. Y yo creo que ese es un tremendo desafío. No es fácil saber cómo se hace, a veces funciona, en algunas experiencias, en otras experiencias no funciona. Pero, porque el chileno, y lo hemos visto a través de las encuestas, es relativamente sensato. No son personas que estén esperando que vayan a cambiar inmediatamente las cosas, saben que esto es gradual, pero se sienten poco convidados, por así decirlo, por la élite en términos muy amplios. Una cosa, usted que son economistas, probablemente tienen reclaro que está en duda esto de mantener los equilibrios fiscales, que son tan importantes, romper esta regla al menos temporalmente. Pero dejemos un segundito eso económico al lado. En lo político, estas democracias liberales, dices tú, requieren reconocimiento. Pero tiene que cambiar no solo el presidente Piñera, sino en sus sectores, porque lo que vimos en el gobierno de la presidenta Bachelet, por ejemplo, es que cuando hacía sus cabildos autoconvocados, voy a exagerar un poco, pero se reían de este hipismo de Bachelet, de estas cosas autoconvocadas entre gente buena onda, pero que esto no iba a llevar a ninguna parte. ¿Ese tipo de cosas podría ser retomada? ¿Tú crees que puede tener sentido hoy día? Yo creo que aquí todos son pecadores, digamos. O sea, indudablemente que el sector al que representa el presidente ha cometido errores, le ha faltado reconocimiento, pero yo creo que también al mundo de la centroizquierda le ha pasado exactamente lo mismo. De hecho, lo que estamos viendo es que tampoco están capitalizando realmente de este fenómeno que estamos viviendo. Entonces es una pregunta más profunda y lo que yo he visto en este debate que hemos tenido en la última semana son estos famosos sesgos de confirmación. Todos al final creen que lo que les está diciendo la protesta, la calle, es lo que ellos siempre han creído y que por alguna razón, un destino que no sabemos mucho, nunca nadie les hizo caso. Oscar, ¿tú crees también que este tema de la representación de estas democracias liberales es parte o el eje que puede ser el que cambie el rumbo de las cosas? Tenemos que reconocer que están en crisis en todo el mundo primero. O sea, hay algo que pasa con la modernidad, con los fenómenos comunicacionales, políticos y culturales de la sociedad capitalista moderna en muchas partes del mundo, que está haciendo crisis. Por ahí algunos intelectuales internacionales le acuñaron el concepto de recesión democrática, del nivel de crisis. En este mismo momento tenemos cosas emparentadas con esto ocurriendo en Líbano, en Hong Kong, etc. Entonces, yo creo que tenemos que reconocer que cuando las sociedades cambian mucho, que es lo que ocurre cuando hay cambios tecnológicos, cambios económicos importantes, empiezan a convertirse en cambios culturales que demandan otro tipo de política y otro tipo de institucionalidad democrática o no, digamos. Y eso es inevitable, ¿no? ¿Tú ves a la derecha mutando a entender este cambio? Por ejemplo, a abrirse a procesos de nuevas constituciones o, por ejemplo, a diálogos ciudadanos, ese tipo de cosas. Yo creo que tiene que ser, pero mira, miremos, además que yo nunca he podido entender muy bien la resistencia a eso en Chile en general, porque... A ver, veamos el caso de los chalecos amarillos en Francia, ¿no es cierto? El presidente Macron, que es un fenómeno similar, podríamos decir. El presidente Macron hizo varias cosas, primero, muy parecidas. Primero, una pedida de perdón, ¿no es cierto? Ajustes políticos y después un proceso de cabildo y diálogo que en el caso de Francia estaba muy centrado en el área social y económica, que encauzaron una parte, no todo, una parte del disgusto de la ciudadanía y le permitió enmendar el rumbo. Y yo creo que eso estuvo muy bien, digamos, y que se logró. Yo creo que aquí vamos a ir inevitablemente en esa dirección. Yo estoy de acuerdo con Harold en una cosa. En general, si uno mira los resultados de los encuentros locales autoconvocados constitucionales durante lo que salió, son bien razonables. O sea, la gente se da cuenta. O sea, cuando uno, por ejemplo, si uno saca la cuenta de cuál sería el aumento del nivel de gasto que uno tendría que hacer para lograr algunas de las cosas que se están pidiendo, es bien significativo, es muy grande. Estamos hablando de 3, 4, 5 puntos del PIB. Eso la gente sabe que no se puede hacer de una vez, la gente sabe que si uno lo hace va a tener efectos sobre la economía y por lo tanto la reflexión de un ciudadano común y corriente te va a decir, bueno, si se va a hacer eso, entonces tenemos que tener una estrategia para que también se genere crecimiento económico. Te lo va a decir la misma ciudadanía y lo que está reclamando la ciudadanía es que se le permita decirlo. Yo quiero celebrar los cabildos que se han estado constituyendo, lo han estado haciendo algunos alcaldes. El propio presidente en La Moneda ayer. Está muy bien que se haga eso. Y yo creo que en una primera fase, por lo menos lo que yo he visto, hay una fase de desahogo, hay un fenómeno psicológico en que uno necesita desahogarse, decir las cosas, de repente de ciertos reproches y todo lo demás. Muy bien, yo haría la sugerencia que una vez superado eso, pasara a una fase más bien de deliberación, pero con metodología. Tenemos la suerte de que, como se hizo el proceso anterior, existen personas capacitadas y metodología
que ya se usó, para que esto quede documentado, porque en algún momento, ya sea que este gobierno lo haga o que esto lo haga un próximo gobierno después de un debate político y una elección, el insumo de esos cabildos documentado, bien hecho, va a servir para encauzar este proceso de diálogo ciudadano. Harald, dos cosas. Tú que fuiste tantos años seguidor y que dirigiste la encuesta CEP, cuando eras el director allí, ¿tú veías venir un malestar? Porque hay muchos intelectuales hoy día que dicen que no hay tal, no es exactamente un malestar lo que hay. Y lo segundo, si es que, y esta pregunta va para los dos, si es que creen que las democracias liberales, con cosas como las que estamos viviendo, estas crisis, se ven afectadas y se ven beneficiados los extremos, se ven beneficiados los grupos que están fuera del centro político, que ya está bastante lesionado en nuestro país, el centro político. ¿Cómo ves esas dos cosas? Yo no creo que el centro político esté lesionado. ¿Que esté muy afectado? ¿No? Una cosa es que los partidos de centro eso no les vaya bien. Sí. Y no les va bien porque la población es mucho menos polarizada de lo que uno cree. Los partidos de centro son útiles cuando la población está muy polarizada. Por eso, porque no está muy polarizada. ¿Te das cuenta? O sea, los partidos de centro son exitosos cuando está todo muy polarizado. Eso es lo que yo creo, y creo que hay bastante evidencia empírica sobre ese punto. Pero aprovechemos de decir, ¿crees que favorece este tipo de cosas, estas crisis, a las candidaturas más Depende extremas? cómo se administre. Lo que estamos viendo en las democracias, según Freedom House desde el 2005, solo han estado cayendo los derechos civiles y políticos en el mundo. Entonces existe ese riesgo. La pregunta es cómo se procesa esto, digamos. Entre 1985 y 2005 los derechos políticos y civiles no dejaron de crecer en el mundo. Desde el 2005 solo han retrocedido. Y eso es un riesgo. Y hay que enfrentarlo y hay que tratar de que este proceso no se traduzca en esa situación. Vemos presidentes muy extremos en muchas partes del mundo. No, por cierto, pero también las sociedades son capaces, a Víctor Orbán en Hungría no le fue tan bien en la última elección. O sea, las sociedades son capaces de enfrentarlo, pero hay que saber enfrentarlo. No tenemos que evitar ese riesgo, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista de lo que tú preguntabas al comienzo, yo soy muy escéptico respecto a la teoría del malestar profundo, digamos, pero claro, no quiero, estoy más lleno de dudas ahora que de certezas, pero lo soy porque las encuestas muestran un alto nivel de satisfacción general de la población con los distintos aspectos de su vida. Sienten además que ellos han progresado mucho más que sus padres. Estoy hablando de promedio. Por cierto, siempre hay gente que se va quedando en el margen y tal vez ahí tenemos un déficit como país. Y al mismo tiempo sienten que sus hijos van a tener una situación mucho mejor que la de ellos. Pero sí aparece con mucha claridad una percepción fuerte de vulnerabilidades. O sea, estar en el límite. Y esas vulnerabilidades son las que tal vez el sistema político no ha sido capaz de procesar y entender bien. La presidenta Bachelet creyó que lo había hecho, pero resulta que los grupos medios rápidamente la abandonaron. Una indicación, creo yo, de que le dieron, por así decirlo, el voto al presidente Piñera, pensando que el producto que él ofrecía iba a atender esas vulnerabilidades. Pero rápidamente también le han ido quitando su apoyo, y ahora todavía más. En ese caso, tal vez porque no cuadró su mensaje con lo que él efectivamente hizo. Expectativas. Mucho. Claro, pero no estamos hablando de las expectativas económicas, sino que abordar esta percepción de vulnerabilidades que es muy fuerte. Y yo creo que eso es el gran desafío del sistema político en su conjunto hacia el futuro. La misma pregunta para ti, Oscar, respecto de los temores de que crezcan los extremos y sobre esta molestia, este malestar de la gente. Claro. Efectivamente, uno de los problemas cuando hacen crisis los sistemas políticos y las instituciones son vistas como obsoletas, como que no funcionan, como que no dan cuenta de lo que la sociedad quiere hacer. Uno de los fenómenos que hemos visto internacionalmente es el surgimiento de lo que algunas personas llaman populismo. Populismo es una muy mala palabra porque lo usan para muchas cosas. Pero a mí me gusta dos palabras que como interpretarla, que es la demagogia, o sea, la gente que miente, o sea, líderes que simplemente se paran y le dicen a la gente que van a hacer algo que saben que no se puede hacer, ¿ya? La demagogia, y el personalismo. Esto es los líderes que dicen, créame a mí, saltémonos las instituciones, que no haya ley, lo que importa es lo que yo digo. Y eso es lo que se observa en países así tipo Turquía, etc. Y eso es peligroso, eso lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en distintas partes, bueno, Estados Unidos, digamos, sin ir más lejos. Entonces, eso efectivamente es un peligro. Ahora, yo sí creo que esto del centro político, para mí, lo que pasa es que cuando uno recorre distintos países, el centro es una cosa muy distinta, porque los sistemas políticos son muy diferentes.
Y en Chile además tiene una particularidad, y es que a mí me parece que claramente las demandas que está pidiendo la ciudadanía, hacia donde está empujando, lo que está pidiendo la ciudadanía, tiene un, comillas, sesgo que uno podría llamar de izquierdas, por la siguiente razón, y por una razón muy simple, porque en Chile la desigualdad es el gran déficit que tenemos en nuestro, comillas, modelo de desarrollo hace mucho tiempo. Es cierto que durante muchos años logramos ir mejorando en términos de desigualdad, pero básicamente lo que hicimos durante los últimos 30 años fue desarmar el shock de desigualdad que hizo la dictadura. Y seguimos teniendo un país relativamente desigual, entonces, a nivel internacional. Entonces, la desigualdad es el gran déficit, lo que la gente quiere es un mayor énfasis en la igualdad, un mayor énfasis en la justicia social, en la dignidad, ¿no es cierto? Y la otra cosa es que además Chile tiene un sistema constitucional e institucional con una interpretación particularmente extrema de lo que se conoce como el principio de subsidiariedad, digamos, que es un principio sano, pero en Chile tiene una interpretación muy extrema, en la Constitución. muy extrema, que es básicamente que le impide al Estado ser un instrumento estratégico, si ustedes quieren, un instrumento de cambio social y económico, ¿ya? Entonces, también ahí hay un sesgo, porque Chile es uno de los países con una interpretación más extrema de ese principio. Entonces, yo creo que para mí el sentido común del chileno, como yo lo percibo, es, en este sentido sería como, por así decirlo, de izquierda o de centro izquierda. Pero es una persona que, en el fondo, ¿qué es lo que quiere? Lo que yo creo que quiere es que quiere continuar progresando. No es cierto que quieran tirar al tacho de la basura el crecimiento económico y el progreso logrado. Yo no creo eso. ¿No es el modelo que está en cuestión? No, yo creo que sí, pero lo que quieren es que ese modelo se transforme para que la manera en que vamos a continuar creciendo sea coherente con mayores niveles de justicia e igualdad. Yo creo que eso es lo que está pidiendo, ese es el sentido común de la ciudadanía. ¿Y dónde es que no está el centro? En que la política hoy básicamente está presentada a la ciudadanía como que tú tienes que escoger. Tienes que escoger entre crecimiento y, por así decirlo, igualdad. ¿No es cierto? Y entonces votas por este, estás en contra de este, votas por este, estás en contra de este. Eso es más o menos lo que se le presenta a la gente. Como si fuera una dicotomía. Como si fuera una dicotomía, cuando en realidad lo que uno observa de los países exitosos, que lograron pasar de niveles de desarrollo en todo el sentido de la palabra, como el chileno, a niveles superiores, países más igualitarios, más prósperos, etcétera, en general es porque lograron encontrar una solución política para que esas dos cosas vayan Había un eslogan, juntas. Frente Lago, crecer con igualdad. Me parece que ese era como lo que resume, sintetiza lo que tú estás diciendo. Claro, pero no sé si lo hemos logrado. Pues eso, no, es un tema. Yo dije que Harald, nuestro problema es de desigualdad, como decía Oscar, ¿tú crees necesariamente? Y te lo pregunto porque también he escuchado personas que dicen que en las marchas y en las molestias hemos visto gente que efectivamente gana 300.000 pesos, pero también hay gente que gana 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos, gente que no debiera tener ninguna apertura. Es decir, es de calidad de vida, es de angustia, es de un modelo extenuante, que uno llega a la lengua afuera, con la lengua afuera, gane prácticamente lo que gane. Y no tendría que ver con desigualdad, sino que con un estilo de vida que nos tiene un poco angustiados. ¿Tú compartes alguna de esas dos tesis? Ninguna de las dos. Ninguna mucho. O sea, yo creo que lo que sucede es un poquito, lo traté de plantear en la respuesta anterior, hay una demanda muy clara por controlar vulnerabilidades. Yo tengo la tesis, pero muy imperfectamente desarrollada, de que la recuperación de la democracia, desde la recuperación de la democracia hemos estado en un esfuerzo de muchos chilenos y chilenas por lograr mayor autonomía y control de sus vidas. Y cuando esa autonomía, ese control de sus vidas se empantana, de alguna forma se produce un reclamo. Y eso tiene que ver, por un lado, con vulnerabilidades, pero también tiene que ver con la posibilidad de vivir tus proyectos de vida personales de la forma que tú estimes conveniente. Entonces, cuando hay restricciones, como por ejemplo que tú no puedes tener matrimonio igualitario en Chile, eso también atenta contra tu autonomía y contra el control de tu vida, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que eso es el desafío de una democracia liberal moderna. Lograr que la gente tenga un poquito más de autonomía, vaya avanzando, tenga mayor control de sus vidas, que estas vulnerabilidades... Porque la gente no está pidiendo que la ayuden para todo. Lo que está pidiendo es que si le va bien, por ejemplo, y se cae, bueno, que haya alguien que lo recoja, ¿te das cuenta? Como este ingreso mínimo garantizado. Claro, por eso, un poquito eso, ¿no es cierto? En la vejez tampoco puede suceder que tú, no sé, jubilaste con 800.000 y terminas con una pensión de 300.000
Y además cotizaste toda tu vida, porque la razón por la que tú terminas con una pensión tan baja no tiene que ver necesariamente con las lagunas, sino que tiene que ver precisamente con esta modernización económica, con la baja cotización, con el aumento de las expectativas de vida. Pero es que una persona que ha cotizado toda su vida siente que cuando el discurso es el de las lagunas, pero si no es mi experiencia, te dicen, y es con razón. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que... Y de lo que decía Óscar, de la desigualdad, que es parte de la matriz del problema. Claro, porque cuando tú miras la demanda, la gente está dispuesta a aceptar en Chile grandes desigualdades. Y eso es la paradoja, te das cuenta, tú le preguntas en distintos ejercicios y lo haces con el ISP, por ejemplo, que es una encuesta internacional donde preguntan todas las mismas preguntas en distintos lugares del mundo, y los chilenos están dispuestos a aceptar grandes desigualdades. Lo que no están dispuestos a aceptar es desigualdades en el trato, desigualdades que no sean respetados y reconocidos todos por igual, y al mismo tiempo creo que no hayan estas garantías que, por así decirlo, les permitan tener esa autonomía y ese control de sus vidas. A los dos les pregunto también sobre lo que viene, porque parece que algunos creen que el cambio de gabinete descomprime todo, más un paquete de $1.200 millones y a lo mejor va a crecer un poquitito más, que en vez de 20, 25 puntos. En fin, pero lo que estamos viendo es que hay un cocido en la calle, en las calles de Chile, de que esta semana viene con una agenda cargada a las movilizaciones. Vuelve cierta incertidumbre, y viene una incertidumbre en lo político, Óscar, que es una acusación constitucional, una amenaza no se ha presentado, en contra del ministro del Interior y eventualmente del presidente Piñera. Tu partido es uno de los que podría estar detrás de ella, el Frente Amplio también, tu partido socialista. Mi partido todavía creo que no se ha pronunciado al respecto. Por eso, podría ser. Yo quiero ser bien cuidadoso con esto, porque tú estás haciendo una pregunta muy seria, tiene que ver con la destitución de un presidente de la República, ¿ya? Yo quiero decir primero, yo creo que lo deseable desde el punto de vista político para Chile es que el presidente Piñera termine su periodo y que la evaluación política que se haga de su actuar en estos días, o sea, si es que desde un punto de vista político tuvo justificación declarar estado de emergencia y meter a los militares a las calles con los costos en términos de derechos humanos y violación de libertades que tuvo, si eso desde el punto de vista político se justificó o no, sea parte del debate político que tenemos que tener y tenga consecuencias políticas para los distintos sectores que concursen en las próximas elecciones, las que vienen a futuro. A mí me parece que esa sería la manera deseable de resolver esto. Cuando se habla de destituir un presidente, se está hablando de otra cosa. Uno no destituye un presidente porque tiene un juicio, un desacuerdo con su política. Un presidente puede ser destituido en Chile si es que faltó a la ley, si es que gravemente pasó a llevar a la Constitución y las leyes. Por lo tanto, yo le diría lo siguiente. Primero, es completamente necesario que en Chile se investiguen todas las acusaciones y denuncias de violación a los derechos humanos, ¿no es cierto?, que sean investigadas y sancionadas al máximo nivel en los casos que sea necesario. Pero estamos viendo, es cierto, hay que reconocer que estamos viendo a instituciones funcionando en ese sentido. Está el Instituto Nacional de Derechos Humanos, están las fiscalías, están los jueces de garantía. El propio gobierno pidió que la Alta Comisionada de Naciones Unidas venga a investigar. Por lo tanto, y me imagino que eso significa que cuando emita un informe como el que hizo de Venezuela, asumiendo enormes costos políticos acá, por lo más, con su sector político, ¿no es cierto?, va a acatar y van a seguir las recomendaciones. Ahora, ese es el camino que tiene que ocurrir, absolutamente. Si además de esto hay sectores en el Parlamento, de la izquierda o otros, que consideren que tienen antecedentes suficientes para acusar constitucionalmente al presidente, yo creo que tienen derecho a hacerlo, pero tienen que demostrarle y persuadir al sistema político de que hay una oportunidad. Lo que no debe ocurrir es que, bueno, estamos aquí frente a Harald Beyer, digamos, lo que no debe ocurrir es que se use una vez más las acusaciones constitucionales como un arma de la deliberación política, ¿ya? En Chile, perdona que hable así frente a Harald, pero una de las cosas injustas que ocurrió en este país fue, a mi juicio, la destitución de la ministra Yarna Proboste y luego la réplica, la venganza, por así decirlo, con la destitución de Harald Beyer, en que se usó una herramienta que era para otra cosa como parte de la deliberación política. Déjame darte otro antecedente. El golpe de Estado que le dieron a Dilma Rousseff en Brasil, lo hicieron así. Usaron una acusación inconstitucional desde la derecha por una minucia, una especie como de un tecnicismo en el manejo de las cuentas fiscales para destituir a una presidenta de izquierda. Entonces, eso no peligrosa. Eso es una práctica muy peligrosa. Lo que debe ocurrir, si es que tienen antecedentes y creen realmente que hay argumentos jurídicos,
tienen que tener el derecho a hacer el argumento, pero yo llamaría a ser extremadamente cuidadoso porque las consecuencias políticas futuras de la destitución de un presidente, si es que es percibido como que no tenía una base jurídica, sino que era simplemente parte de la deliberación política, me parece que son tremendas para el país y deben ser evitadas. Harold Bayer, ¿cómo lo ves tú? Que además lo viviste, como dijo Oscar recién. Sí, viviste en carne propia. Pero en el caso de un presidente son palabras mayores. Yo creo que el gobierno, dentro de todos los errores que ha cometido, ha sido bien abierto a que se investiguen todos los casos de abuso de derechos humanos, ha abierto la puerta al Instituto Nacional de Derechos Humanos. No creo que haya ahí un verdadero fundamento para acusar constitucionalmente al presidente. Pero más importante que eso, tal vez, es que los desafíos que tenemos como país son tan grandes que yo creo que ese debate de cómo enfrentamos los temas sociales, estas vulnerabilidades, cómo damos a las personas mayor control de sus vidas, cómo avanzamos en las reformas políticas. Yo creo que ha quedado bien claro, por ejemplo, que el régimen presidencial no es un buen régimen político para Chile. Va a ir superando todo ese debate menor que yo creo que no tiene mayor fundamento. Perdón, pero ¿tú crees que que puede transformarse, incendiarse la pradera, dicho bien vulgarmente, si es que se esboza la posibilidad de una acusación contra el presidente? Porque hay un montón de situaciones que se generan inmediatamente, como por ejemplo un presidente acusado, más allá de que empiece un proceso, un presidente que entiendo que tendría una imposibilidad de salir del país, al menos así que ocurre con los ministros mientras están acusados. Entonces se encarajina bastante el ambiente. ¿Cómo ves tú esta posibilidad de usarlo como deliberación política? O sea, la experiencia de la última semana creo que nos invita a ser humildes respecto a nuestras predicciones, digamos, así que no sé exactamente qué es lo que va a suceder, pero a mí me parece que es una acusación muy seria, que no tiene, por así decirlo, sostén en la experiencia chilena y de alguna manera creo que el mundo político, con todas sus debilidades, con todos sus problemas, es suficientemente maduro todavía para no entrar en un juego que puede debilitar a la democracia chilena. Harold Bayer, Oscar Anderreche nos pilló el tiempo. Tenemos otro panel nuevamente. Les quiero agradecer de verdad. Venía a compartir sus ideas, sus reflexiones, sus miradas en este programa, en este espacio de TVN. Los dos, muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a usted. Y los quiero dejar con una nota que nos revela también algo que está ocurriendo. Tiene que ver con las calles, con los movimientos culturales y justamente este acto cultural del derecho de vivir en paz que ha ocurrido en nuestro país. Miren las imágenes, son muy interesantes. Es otro fin de mes. Y ahora a la fuerza van a tener que hacer los cambios. Lo importante es que estamos acá porque hay que apoyarle una causa que es de todos. Fueron los exprisioneros Miguel Tapia y Claudio Narea parte de más de una decena de músicos que se convocaron en el Parque O'Higgins al concierto El Derecho de Vivir en Paz. La voz de los artistas se hizo sentir, no solo en la música. Las políticas injustas que hay son tremendas y se arrastran desde hace muchos años. Entonces, obviamente, ya llegó un momento en que, como digo, esta olla reventó. Cambiando la Constitución podemos cambiar muchas cosas. Y que la gente no cacha. La gente cree que más justicia, más trabajo. Bueno, cambiemos la Constitución. Mejores sueldos. Bueno, cambiemos la Constitución. De eso se trata. Cambio constitucional, asamblea constituyente, mejoras en las ISAPRES, la salud, el transporte. Ese mensaje hicieron llegar en el Parque O'Higgins junto a una multitud de personas. He trabajado toda mi vida y aún así no tengo nada. Escucha lo básico, la educación, la salud, los derechos básicos de una persona. Una alegría muy grande porque estamos todos luchando por la misma causa. Aquí no hay partidos políticos, no hay nada. Roberto Márquez no le da tregua al charango. Junto a Iyapo, para él, el camino a seguir está claro. O sea, diciendo además que el único pacto posible, además, es un plebiscito para una asamblea constituyente que refleje lo que todo el mundo social, lo que todo nuestro pueblo está demandando, que no nos bypasseen de nuevo. Y así los grupos y artistas comenzaron un sinfín de expresiones musicales.
Es su forma de apoyar las movilizaciones y sacar fuerte la voz. Por sumar sus voces, por poner su corazón, su mente y su alma a disposición de este gran levantamiento chileno en pro de la justicia y la paz. Tenemos que tener muy claro que la música marca un hito importante en la historia de un pueblo, de una nación, de un país. También estuvieron presentes los gremios e instituciones sociales y cívicas. Paremos un poco, tomemos aire, bajemos los decibeles y más que estar haciendo anuncios pirotécnicos, quitémosles todas las urgencias a los proyectos de ley, paremos el debate legislativo hasta que no sepamos qué es lo que quiere la ciudadanía con claridad. También el reflejo y la expresión de que el descontento se manifieste luchando con alegría. Porque lo que está pidiendo la gente no es un cambio de ministros, está pidiendo un cambio de modelo, un cambio sistémico, un cambio estructural. Y mientras el ánimo y la música estaban lejos de decaer en el Parque O'Higgins, en la Plaza Italia, músicos de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal recordaron a Beethoven en plena Plaza Baquedano. A la misma hora, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción se presentaba en la Plaza Independencia. Necesitamos un cambio profundo, necesitamos que los políticos, la clase política, las autoridades ya entiendan de que necesitamos un cambio de fondo para las futuras generaciones. No podemos estar ajenos, o sea, tenía que pasar. Fue así como este domingo se llenó de música. Fueron ellos los que protestaron desde un escenario y entregando su música a todos los que llegaron a escucharlos. Ya, cambio cultural. Seguimos Mejor a Hablar y tenemos un nuevo bloque de conversación y de eso en parte, eso y más, vamos a conversar. Les quiero presentar a nuestros invitados de esta noche. El diputado liberal del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. Muchas gracias, Vlado, por estar aquí. Matías, gracias por la invitación. Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT. Bárbara, muchísimas gracias. Del Partido Comunista. Porque todos tienen partido, mejor sin partido. Bárbara Figueroa, ¿sí? José Ramón Valente, ex ministro de Economía. José Ramón, gracias por estar Encantado. aquí. Y Nora Cuevas es alcaldesa de San Bernardo. Nora, gracias también por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Cambio cultural es lo que plantea esa actividad y mucha gente en las calles. El propio presidente de la República, yo entendí que en su discurso planteó cuando pidió perdón y un cambio de visión. Yo creo que ese cambio de visión también es un cambio cultural, porque cultural no es solamente la música, cultural es entender el país, la cultura en general. ¿Estamos a la altura? Así, todos en general, ¿sienten que el país está en una etapa, en la posibilidad de un cambio cultural, Vlado? Sí, a mí me pasó algo en estas manifestaciones que afloró una cultura cívica bien impresionante, que yo había visto, digamos, en ciertas expresiones, pero que esta vez me llamó mucho la atención la transversalidad de esa cultura cívica, que por supuesto es mayoritariamente pacífica, que lo que está pidiendo es más derechos, pero me da la impresión de que lo está haciendo de una manera en donde se empieza a construir un nosotros. Es decir, dado que tenemos un extremismo ideológico neoliberal en donde solo el interés particular es legítimo y que ha matado el bien común, cualquier espacio de bien común. Yo no estoy en contra del interés particular, que no se entienda de esa manera. Lo que estoy diciendo es que cuando tú fuerzas eso solo hasta el límite, mata el bien común. Y lo que la gente estaba diciendo en la calle es: queremos que florezca un nosotros, donde hay espacio para la fraternidad, para la solidaridad, que cualquier sociedad democrática, civilizada, desarrollada del mundo lo tiene. Entonces, cambio cultural sí, porque esto además no se arregla solo con leyes. Esto requiere de un nuevo trato. ¿Tú ves que hay un terreno fértil? Yo sí, me esperanza mucho. Nora, tú como alcaldesa de una ciudad, San Bernardo es una ciudad. La sexta más grande del país. Ah, mira, como San Bernardina. ¿Tú ves en tu lugar, en tu territorio, esa sed, ese terreno fértil de un cambio cultural, más allá de las demandas propias de cada persona? Por supuesto, aparte de necesario, yo creo que este cambio consiste hasta en cambiar el tono de voz. Esas miradas sin odios, eso de ser ejemplar para los jóvenes y los niños, que son el futuro, con este llamado a generar un gran cambio, a empatizar, a comunicarnos de otra forma y a la participación. Yo creo que es una lección que va a generar un cambio cultural, obviamente. Lo ves. Bárbara, sí, ¿tú cómo lo ves desde tu propia actividad diaria y de tu andar por la ciudad? Claro, a nosotros nos toca una pega que es bien ingrata, yo siempre lo digo, los que somos dirigentes sindicales vemos la cara más amarga a veces de Chile y por lo tanto logramos comprender también por qué a veces hay tanta rabia y impotencia, porque cuando hay sometimiento a mucho abuso,
cuando se transgreden todos los mínimos civilizatorios, finalmente lo que tú terminas generando no es solo una desigualdad de redistribución, una desigualdad de derechos básicos, sino que también una desigualdad de trato, que es muy fuerte y que es muy dolorosa. Entonces, cuando tú tienes un país que dice, sí, tenemos que cambiar el tono y tenemos que construir de manera distinta, pero tenemos 20 muertos en el marco de un estado de excepción, tenemos más de 3.000 detenciones, tenemos un centenar, según las cifras del Colegio Médico, no es una cuestión que uno anda inventando, de personas que perdieron un ojo en el marco de manifestaciones, tú te preguntas, algo de esto no tiene que ser solo entendido desde un cambio cultural en el sentido de que esto siempre va a tener un carácter pacífico o siempre va a tener una cara más amable. Porque este otro Chile, ese Chile de quienes han perdido a sus hijos, de quienes no tienen justicia, de los que perdieron un ojo, también ese es un Chile que existe y que a veces en este discurso de demasiado consenso se deja de ver. Entonces yo digo, hay que hacer... Para una rabia no, es que no es que haya que estar preparado para una rabia. Hay que entender que existe y que tratar de inhibirla o tratar de esconderla o tratar de suponer que el problema de Chile es un problema de orden público, que era lo que estábamos viviendo hasta ahora, es una manera también muy violenta de tratar de... ¿De allí te explican los actos de violencia que vimos los últimos días? No, yo creo que uno ahí tiene que distinguir, ¿no? Hay rabia, hay mucha impotencia, hay mucha sensación de abuso, pero si uno mira, la inmensa mayoría de la población movilizada no es la inmensa mayoría de la población que va a ir a saquear. O sea, en eso yo creo que uno tiene... Por eso digo, uno en esto tiene que ser absolutamente equilibrado, en poner el foco en que es necesario que construyamos un diálogo y que cambiemos el tono y esto sea un cambio cultural, pero sin desconocer que esto no es un proceso fácil cuando tenemos este nivel de sensación de abuso y este nivel de violencia para tratar de resolver la crisis. José Ramón, de lo que te toca a ti, que eres más del mundo de la empresa por tantos años, el cambio de cultura, ¿lo sientes que se empieza a producir? ¿Se resquebrajó el gran iceberg? Es como... Mi interpretación de cómo de las sociedades que siempre están en evolución, siempre hay cambios culturales. Este tipo de eventos como los que hemos vivido la última semana lo que pueden hacer es acelerar los cambios. Pero obviamente los empresarios de ahora son muy distintos de los de 30 años atrás. Los ciudadanos, los millennials hoy día son muy distintos de cómo éramos nosotros cuando éramos jóvenes hace 30 años atrás. El Chile de hoy culturalmente es muy distinto del Chile de hace 10, 20 y 30 años atrás. El tema es que lo que estas manifestaciones nos están diciendo es que, mire, parece que tenemos que acelerar el cambio en algunas materias, en algunos sectores. Yo con Vlado estoy en desacuerdo en un tema. Él dice que tenemos una sociedad en que es solamente individualista, pero la verdad que las expresiones de la sociedad más en lo colectivo han estado siempre ahí y siguen estando ahí. Y hoy día es cierto que los millennials, la gente más joven, las demanda más. Pero los clubes, la familia... los centros donde uno va de recreación, los barrios, siempre han estado ahí y son parte, ¿no es cierto?, de esa vida en comunidad. Entonces, decir que en Chile no se vive en comunidad yo creo que es una exageración. Es cierto que los jóvenes piden más espacios públicos, piden que haya más comunidad y desde el punto de vista del sistema económico se pide que el capitalismo sea mucho más ciudadano, mucho más cercano a la gente de lo que puede haber sido 10, 20 o 30 años atrás. Pero no creo que nuestro sistema sea intrínsecamente individualista. ¿Pero quiénes han sido los intérpretes de este modelo? ¿Están abiertos a ese cambio que tú mismo estás esbozando? Tú los ves, tú conoces su ethos, el del mundo empresarial, del mundo privado. ¿Sientes que sean, voy a usar la misma palabra que la mañana, que es un poquito chilena además, el alcachofazo, de que se exige algo distinto desde la empresa, desde la producción? No podemos individualizar, es posible generalizar, es decir, todos son así. Pero los dirigentes empresariales de hoy día son muy distintos a los dirigentes empresariales de hace 10, 15 años atrás. Digamos, un Bernardo Larraín, no sé, un Alfonso Suet, son personas mucho más cercanas a este cambio cultural, a este capitalismo ciudadano, a esta idea, ¿no es cierto?, de que los empresarios tienen que ser respetuosos del medio ambiente, respetuosos de las comunidades y respetuosos, ¿no es cierto?, de los trabajadores y de generar un ambiente colectivo dentro de la compañía de lo que eran a lo mejor los empresarios ochenteros. Y ahí tú notas claramente ese cambio cultural, lo notas pero nítidamente. Te doy la palabra en un segundo. Tú eres la contraparte muchas veces de ello. ¿Tú notas un cambio o son lo mismo los dirigentes hoy día, Larraín y Suet, que lo que eran los anteriores sofófos y CPC y todo eso? No, nada peyorativo sofófo. Claro, el señor de la sofófo. No, mira, yo tengo la impresión de que uno efectivamente no puede generalizar, pero si uno mira lo que han sido los debates de los últimos 40 años,
si bien desde la Central Unitaria de Trabajadores en los 90 y el expresidente de la CPC en ese minuto, Feliu, lo destacaba en una entrevista en un medio, en La Tercera, y nosotros fuimos contribuyentes en ese minuto con Manuel Bustos, presidente de la Central, en el gobierno de Patricio Aylwin, a construir acuerdos. Lo cierto es que ha sido dificultoso ese tránsito y ha sido bastante dificultoso porque si tú te fijas, en el último debate, por ejemplo, de la reforma laboral, tuvimos una campaña atroz contra el derecho a negociación colectiva más allá de la empresa. Pero y tú te preguntas, bueno, si queremos tener un diálogo efectivo y un diálogo social, tenemos que ser contrapartes que estén en equilibrio. Y solo por poner un último dato. ¿Pero lo ves distinto o no lo ves distinto, como dice José Ramón? Yo tengo la impresión de que no es un problema individual, porque hay hoy día empresarios que han dicho, mira, la única manera de solucionar esto es que todos contribuyamos. Y han dicho, mira, no me queda claro si lo ves distinto. Mira, impongámonos el desafío de un salario de 500.000 pesos. Pero eso no es una política de la CPC. Eso no es una política de Bernardo Larraín en la SOFOFA. Entonces, ¿qué es lo que te trato de decir? Institucionalmente, el gremio empresarial no ha mostrado señales claras para enfrentar este debate con la profundidad que uno esperaría, más allá de los rostros que hoy los conducen. Perfecto. Sí. Claro, tú querías... Yo quería responderle a José Ramón lo siguiente. En Chile se instaló un modelo bastante único en el mundo. Bastante único. Y además fue la primera experiencia en el mundo. Fue antes que Margaret Thatcher, en fin. Y lo que se dijo básicamente fue, si una sociedad busca solo su interés particular, esa es la mejor manera de ordenar la sociedad. Y por lo tanto, todos los bienes públicos los vamos a privatizar. Y eso pasó en pensiones, en donde lo que se dijo fue, cada uno se rasca como pueda, sálvese quien pueda. Lo mismo sucedió en salud, en educación, se privatizó todos los bienes públicos. Eso, quiero decirlo, es completamente distinto a lo que ha pasado en el mundo desarrollado. Ustedes vean el país que quieran del mundo desarrollado y se darán cuenta de que siempre las libertades económicas han estado acompañadas de derechos sociales. Y la experiencia chilena lo que dijo fue, vamos a controvertir la seguridad social y la vamos a transformar en un problema individual. A eso me refiero yo. Cuando se dice, usted tiene que juntar su plata para su pensión, pero es responsabilidad solo suya, un problema que históricamente se ha considerado de seguridad social, se transforma en un problema solo personal, individual. Eso es completamente neoliberalismo. Y el problema es que, y esa es la pregunta que yo me hago, ¿cómo vamos a ser un país desarrollado con esa receta? Si los países desarrollados siempre han tenido derechos sociales, es un pacto social básico. Yo no hablo del nuevo pacto social, yo hablo de pacto social. O sea, que no hay a tu juicio. Es que en Chile no hay un pacto social. Honestamente no lo hay, porque lo que ha habido es una continuación de lo que se instaló en la dictadura, que quiero decir es bastante talibán. Es muy extremista ese modelo, muy extremista. Déjeme cambiar levemente porque queremos aprovechar a Nora de todas maneras. Nora Cuevas, alcaldesa de San Bernardo, y conoce la calle como ninguno de nosotros de la población, que uno lo conocerá de otras perspectivas, ¿no es cierto? Sindical, política, empresarial, académica. Pero la calle de San Bernardo no la podemos perder aquí como testimonio. Absolutamente. Harald Beyer, que es un súper estudioso y un intelectual de alto vuelo, decía recién que él ha visto que la gente de alguna manera tiene más capacidad de soportar desigualdades económicas, pero no de trato, y que esta tiene más que ver, no es que la otra la soporte y esté feliz, las desigualdades son desigualdades, pero que la desigualdad de trato, la humillación, ese tema que es decir, mire, yo puedo ganar poco, pero trátenme como en dignidad. Exacto. Cuénteme usted, tú, Nora, ¿cómo lo ves? Pero claro, a mí me gustó mucho el término alcachofazo. Me encantó, porque el que no se pegó en el alcachofazo hoy día está perdido en Chile. Porque todos entendemos el concepto. Pero obvio, exacto. El privado tiene que transparentar, así como nos exigen a nosotros la ley de transparencia. Yo creo que la ley de transparencia debiera afectar a todos y ahí vamos a ver realmente la imagen de la desigualdad en nuestro país. Obviamente que esa desigualdad tiene que ver efectivamente con ese detalle de dignidad. Si la indignidad existe, existe en los consultorios, en los colegios. Yo, sabes que como alcaldesa siempre cuento lo que me ha pasado a mí. Por ejemplo, la Contraloría está súper metida con nosotros, siempre. Está los 365 días del año. Dennos libertad a nosotros como para poder elegir dónde quiere vivir la gente. A mí, por ejemplo, me hacen juicios de cuenta por pavimentar las calles. Como alcaldesa promoví una modificación en la ley porque la gente quería pavimentación de las calles. Pero hoy día el escenario de la dignidad cambió. Yo a lo mejor ahora no voy a poder seguir pavimentando calles y voy a tener que consultar a San Bernardo cuál es tu prioridad. Y yo siento que la dignidad comienza en la salud. La dignidad comienza en el adulto mayor y la dignidad en la primera infancia. Está clarísimo
que hoy día todo tiene que ser diálogo. Yo creo que esta lección la aprendimos. Yo juraba que yo tenía mucha participación, de verdad, pues yo soy súper de terreno, como todos los alcaldes, bueno, que lo que hemos estado hartos periodos. Y la verdad es que hoy día siento que esta dignidad al ir en una movilización inadecuada, nosotros no tenemos metro, tenemos un metrotren que está saturado. ¿Qué quiere la gente? Que le bajen el precio de la movilización, que tengamos hartos médicos en los consultorios y sobre todo que no hayan abusos. Y los abusos vienen de repente por las restricciones que tenemos los alcaldes. Ya te dije, nosotros no tenemos libertad. Nosotros nos convertimos como municipio en San Bernardo como una caja colaboradora de las cobranzas del TAC. Yo tengo que poner funcionarios, tengo que poner todo el suministro y 1.000 millones en correo para decirle a la gente, páguenle al TAC. Esos 1.000 millones yo los podría ocupar en otras cosas. Entonces yo creo que la gente en dignidad nos puede ayudar mucho, el gobierno nos puede ayudar mucho el sistema, pero las libertades que tenemos que tener para darle más dignidad a la gente, con nosotros los alcaldes, sería una herramienta maravillosa. José Ramón, ¿cómo hacerlo para romper? Algo dijo Nora, que Nora, tú militas en la UDI, ¿no? Sí. Sí. Algo habló Nora sobre la gratuidad, por ejemplo, en transporte, y eso va a chocar inmediatamente con algo que mencionaste tú, cierta ortodoxia, de la cual hemos manejado un modelo político que ha generado mucha riqueza, que ha sacado a mucha gente de la pobreza, pero que adolece de la flexibilidad, a lo mejor. El propio presidente lo dijo, qué mejor. ¿Cómo ves tú esa posibilidad de romper la ortodoxia? Por ejemplo, alguien decía en la mañana aquí, Heraldo Muñoz, olvidémonos de la regla fiscal, aunque sea de manera transitoria. ¿Es posible o eso es unir para nunca más volver? Bueno, hay dos cosas que, bueno, voy a hacer un preámbulo respecto a lo que está diciendo. Yo creo que es súper importante en todo lo que estamos conversando aquí, que a mí, y todo lo que ha pasado en esta última semana, que mucha gente que entrevista, mucha gente que da su opinión, la veo como dando la opinión con la foto. Y a mí me encantaría que dieran la opinión con la película. Porque la verdad que en la foto, obviamente, que tenemos una cantidad de carencias enormes en nuestro país. Somos un país de ingresos medios, somos un país que tiene carencias en pensiones, en salud, que tiene carencias en trato. Obviamente que tenemos todas esas carencias. El tema es cómo es este país respecto de ese país, ese mismo país hace 10, 20 o 30 años. La verdad que, bueno, la película de Vlado es más corta, digamos, dura media hora, es muy joven, digamos, pero la nuestra es un poquito más larga. Y yo te puedo decir que este país en trato, en pensiones, este país en salud, este país en pobreza es mucho mejor que hace 10, 20 y 30 años. Por lo tanto, la película... ¿Cómo nos explicamos el fin de esta película? Porque mucha gente está viendo la foto. Porque, ¿no es cierto?, la gente tiende a ver su realidad ahora, la realidad de su entorno ahora, y con toda razón dice, este es el estrés que tengo hoy, estas son las carencias que tengo hoy, pero ¿por qué es tan relevante que a esa gente decirle, es cierto, usted tiene razón, y no le vamos a desmentir sus carencias, no le vamos a desmentir su estrés, su problema, pero mire la foto, y también mira la película de tal manera que el camino que elijamos hacia adelante no haga caso omiso del camino que hemos elegido hacia atrás y tampoco del que han elegido otros países. Y ahí voy te contesto con eso, a la regla fiscal que tú me estabas diciendo. Sí, porque el tema de, tú diciendo, miremos la foto, quizás esa paciencia que pedimos... No, yo digo, miremos la paciencia foto es la que terminó enervando a la gente, ¿no? Yo digo, miremos la foto y la película para que la vida que construyamos, el país que construyamos adelante, no sea este país en que solo miramos la foto y que decimos, estamos súper incómodos con la foto, que es verdad. Pero también elijamos cuál es el camino y veamos qué cosas podemos rescatar del camino que hemos vivido en los últimos 30 años. Yo creo que hay muchas cosas rescatables, porque es un país que, como tú decías antes, ha, ¿no es cierto?, mejorado en lo social, mejorado desde el punto de pobreza, y por lo tanto hay muchas cosas rescatables. Los riesgos de romper la regla Por fiscal. eso, partir de cero, creo que, partir de cero, en vez de hacer cosas incrementales, ¿no es cierto?, creo que es un error. Yo creo que es soberbio pensar que todas las generaciones anteriores de Chile no tienen nada que enseñarnos respecto de cuáles son los caminos adecuados, digamos, para poner nuestro futuro en adelante. Y respecto a la regla fiscal, bueno, obviamente que todo se puede hacer. Nada está escrito en piedra. Uno puede tomar riesgos y uno puede decir, ¿sabe qué más? En vez de tener 2% de déficit fiscal, tengamos 3. Y alguien te podrá decir, oye, y si tenemos 3, ¿por qué no tenemos 4? ¿Y por qué no tenemos 5? Y después cuando uno ve estas cosas se da cuenta, bueno, que pasa lo que pasó en Argentina, que pasa lo que pasó en muchos otros países, que al final viene una crisis internacional, no tienes cómo financiarlo y te vas, digamos, a una recesión, te vas a un quiebre. Yo les quiero dar solo un dato. En el 2007, o sea, hace 12 años atrás, ¿no?, Chile y Argentina tenían el mismo nivel de vida desde el punto de vista de ingresos. Hoy día Chile supera 50% a Argentina en su nivel de ingresos. ¿Fuente? Es fuente de Fondo Monetario Internacional.
¿ya? Nivel de ingreso a dólares corrientes, el ingreso per cápita de los dos países. ¿Cuál es la diferencia? Chile ha tenido periodos de crecimiento un poco más alto, un poco más bajo, pero ha crecido constantemente. ¿Qué pasa con Argentina? Crece mucho un periodo, después decae fuertemente, después crece. Entonces el nivel de ingreso de los argentinos en el 2007 es igual al que tienen en el 2019. Igual, porque han crecido y caído. Es como la fábula, ¿no es cierto?, de la tortuga y la liebre. Argentina es claramente la liebre, Chile es la tortuga, con mucho menos recursos naturales, con mucho menos capacidades que los argentinos, pero hemos ido avanzando. Si nos ponemos un camino en el que podemos avanzar, probablemente vamos a progresar. No a lo mejor tan rápido como nos gustaría. No vamos a mejorar la foto a que sea una foto maravillosa, ¿no es cierto?, de un día para otro. Pero vamos a poder seguir avanzando. Bárbara, yo veo que mucha gente lo que está, entre otras cosas, la molestia es que se le ha pedido demasiada paciencia y que el pasito que se avanza, pero quiere de repente un poco más de apuro. Porque claro, los que tenemos mejor ingreso tenemos poco apuro, pero los que están viajando 2 horas de ida y horas de vuelta no quieren más. Ya se les colmó la paciencia. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que es efectivamente hay que mirar la película completa. Y la película completa son 30 años. Y en 30 años Chile ha profundizado la desigualdad y no la ha reducido. Entonces, yo creo que efectivamente todos partimos de la base que no nos podemos quedar con la foto. ¿Fuente? No, si tú miras todos los estudios, los últimos informes del PNUD, los últimos informes de CEPAL, los últimos informes de la OCDE, todos dan cuenta de que en términos del Gini, que mide la desigualdad, Chile está en un 0,46, si no me equivoco. O sea, pero estamos ha mejorado, si quieres ver la película. Ha mejorado, pero hoy día tenemos a trabajadores. El 50% de los trabajadores y trabajadoras... Tú tienes razón. No, lo que yo quiero decir más. es que el 50% de los trabajadores y trabajadoras en Chile, según los datos de la Fundación Sol y también los datos de la Fundación Fiel, no ganan más de 400.000 pesos. En Chile, para que una persona deje de ser pobre con su salario y pueda sostener a su familia, tendría que tener el equivalente a 5 canastas básicas si lo pensamos en un promedio entre los deciles 6, 5, qué sé yo. Entonces, si uno lo mira, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo, para poder salir yo y mi familia de la pobreza, tendría que tener un ingreso líquido de 510.000 pesos. Si a mí me dicen que tenemos que esperar 20 años más para que en Chile dejen de haber pobres por trabajar, entonces quiere decir que tenemos un problema un poquitito más estructural entre nosotros, que no nos damos cuenta de eso. O sea, cuando la gente sale a la calle por el tema de pensiones, porque con una pensión, incluso con el 20% que hoy día se está proponiendo de aumento a la pensión básica solidaria, ni siquiera se va a llegar a los 176.000 pesos que le permitirían a ese jubilado dejar de ser pobre. Entonces, si nosotros decimos, mire, estamos mucho mejor que antes, entonces, ¿cómo nos explicamos que el 50% de los trabajadores y trabajadoras en Chile tenga un salario que no le permita superar la pobreza? Entonces, si a mí me dicen, mire, espere 50 años más para que entonces los trabajadores puedan tener un ingreso que les permita superar la pobreza, yo digo no. No, y no es porque uno quiera ser populista. O sea, nosotros le propusimos a su gobierno, usted era ministro, le propusimos al gobierno, y no solamente a ustedes, al gobierno anterior también, una política salarial que en un plazo gradual nos permitiera llegar a un ingreso mínimo que fuera la superación de la línea de la pobreza, que incorporara el debate de brecha salarial y el tope de rentas bajas y también de rentas altas. Porque hoy día se dice, rebajémosle la dieta a los parlamentarios, bienvenido sea el debate, pero el problema de Chile no es solo que se reduzca la dieta a los parlamentarios, el problema es que tiene que haber un tope para las rentas altas. ¿Cómo es posible que mientras el 50% de los trabajadores en Chile gana menos de 400.000 pesos o hasta 400.000 pesos, otros ganen 16, 17, 18, 20 millones de pesos? Entonces, ese desequilibrio no podemos seguir esperándolo. Y las organizaciones, estos temas lo hemos planteado. Yo ahí hago un punto. Aquí nadie, y lo dijimos hoy día con Unidad Social en el acto que hicimos en el Parque O'Higgins, que somos 100 organizaciones. Dijimos, mire, nadie puede pretender atribuirse este estallido social. Pero cuidado con aquellos que dicen esto es sin nadie, sin bandera, sin partido, sin demanda, sin propuesta, porque me van a perdonar. Aquí hay sectores que hemos venido planteando históricamente y que hemos pagado costos por tratar de dialogar con los gobiernos para tratar de hacerles entender estas demandas y no nos han querido escuchar. Ingreso mínimo garantizado, una innovación del presidente que hasta donde yo recuerdo, ustedes más estudiosos de la historia, no había precedente, que el Estado garantice un mínimo, más allá de lo que haga el sector privado. Más allá de la cifra, que son 350.000 pesos, ¿te parece que es un avance el que se plantee, si quiere, el concepto que el Estado le diga, yo garantizo 350, si usted gana menos, yo le pongo un bono suplementario? Claro, lo que pasa es que yo tengo la impresión, y volvemos al punto que me decías tú respecto de que mira uno de la CPC y de los gremios empresariales. Si hubiera voluntad real, no tendríamos que estarle pidiendo al Estado que subsidie a las empresas una vez más. Porque recuerden que para todas las crisis,
el Estado a los primeros que ayudó fue a los bancos. Entonces, no me digan a mí que el Estado no les ha entregado apoyo. Si los únicos que tenemos que siempre esperar somos la clase trabajadora. Entonces, ¿qué es lo que te trato de decir, Matías? ¿Qué te parece, Bárbara, El ingreso mínimo no es garantizado? un salario mínimo. El ingreso mínimo es un subsidio del Estado para que las empresas puedan pagar ese mínimo. Y hoy día hay, ¿cuántos? Hoy día ya se habla más o menos de 100 empresarios que han dicho que están dispuestos a pagar aquí y ahora 500.000 pesos de salario mínimo. Y lo que nosotros decimos es, hagamos una política salarial. ¿Te puedo interrumpir? Y dialoguemos con los solamente empresarios. para recordar a la gente que nos está escuchando, recordarte a ti, que hay tú hablas de 100 empresas, las empresas grandes. Hay 1 millón de pymes formales y otro 1 millón de pymes informales. Es a esas empresas y esos empleos lo que se está protegiendo con esta política del gobierno. Por lo tanto, no a los grandes empresas. En las grandes empresas el salario mínimo probablemente en la mayor parte de ellas es mayor a los 350.000. El presidente de la Federación de la CCU, que es parte del holding de Andrónico Luxi, Quiñenco, me decía que efectivamente ningún trabajador interno, ningún trabajador de Quiñenco percibe menos de 500.000 pesos. ¿El problema dónde está? Estás dando la razón. Entonces quiere decir que es una buena política que para proteger los empleos de las pymes, para proteger a esos emprendedores, para proteger a esos empresarios pequeños, el Estado, ¿no es cierto?, tenga esta buena idea de decir, nosotros lo vamos a hacer con recursos. Ahora, pero no hablemos con trampa. Es un problema. Nadie está hablando con trampa. Porque lo que estamos diciendo es que si queremos que efectivamente los trabajadores dejen de ser pobres, tenemos que efectivamente proteger el ingreso y tenemos que proteger a las pymes, sí. Sentémonos con las pymes, pero cuidado. No puede ser siempre que la excusa para cualquier cambio y reforma en Chile sea tomar como escudo a las pymes, pero finalmente proteger a las grandes empresas. Entonces, a eso me refiero. Tu experiencia, Claudio, inmediatamente la palabra. Tu experiencia por la cercanía con los dirigentes es que las pymes resisten pagar un ingreso mínimo de 400.000 pesos. Hay pymes que no. Hay pymes que efectivamente no resisten. ¿Qué haríamos en ese caso para que no pierdan esos empleos? Ahí lo primero que tenemos que hacer, y hoy día se daban muchos reportajes, y hablaba Alejandra Mustakis en uno de ellos, ella señalaba que, por ejemplo, uno de los grandes líos que tienen hoy día las pymes ahora, antes de estar hablando solo de salario mínimo y todo es, ¿las empresas le van a pagar o no les van a pagar hoy día a las grandes empresas? Porque hay prestaciones que no se pudieron hacer, van a haber cheques que no se van a poder pagar. Bueno, ese tipo de cosas también apremian a las pymes. Y siempre el lío termina siendo, cuando queremos hablar de las pymes, que el problema es que los trabajadores no podemos pedir mucho, cuando en realidad las pymes siempre han dicho que tienen líos de crédito, que tienen líos de pago. Entonces, líos múltiples. Entonces yo lo que digo es que tenemos que tener apertura. O sea, a eso me refiero cuando digo que tiene que haber un diálogo real. O sea, el gobierno no puede decirte, mire, yo escucho lo que la ciudadanía plantea y ponerle urgencia a 18, 19 proyectos de ley para que ustedes voten a force, entre ellos proyectos que nosotros hemos ido rechazando. Vlado, ¿cómo se hace desde el Frente Amplio, cual tú representas, para tener cabeza fría y ser el jamón del sándwich o no serlo entre la calle y esta nueva realidad de que no mueran las pymes, de cuidar la realidad laboral? Primero, yo creo que no es cierto que esta sea la única fórmula de llegar a ser un país desarrollado. No es cierto. Hay varias maneras de ser un país desarrollado. No es solamente un problema de ingreso per cápita, es un problema también de decir en qué condiciones vamos a llegar a ese ingreso per cápita. Si ustedes me dicen, tenemos que llegar sacrificando todos los derechos sociales, yo digo, ese país no es viable, simplemente. Crecer, todos queremos que el país crezca, pero si ese crecer significa un sacrificio, o más bien aceptar todo tipo de desigualdades, y que yo creo que aquí está el gran problema del gobierno y de la élite empresarial. Han agudizado las desigualdades en Chile y han dicho, aceptémosla, incluso si es que es necesario agudicémosla. Porque aquí no va a pasar nada, este país va a seguir creciendo. Bueno, ¿deliberadamente? No, pero porque hay un dogmatismo. Hay una escuela económica muy dogmática, muy talibana, yo le llamo. Es muy talibana. Si uno mira, en cambio, en otros países desarrollados, ¿qué es lo que han dicho? Para crecer se requiere de mínimos básicos, de cierta igualdad. No estamos hablando de ser iguales en todo, yo no tengo esa pretensión, yo soy liberal y creo que la libertad tiene que estar primero, pero no hay libertad efectiva si no hay mínimos de igualdad. O sea, ¿cómo podríamos exigirle a alguien de San Bernardo, de Arica, que compita en igualdad de condiciones con alguien de la dehesa? No tiene ninguna capacidad de hacerlo. Entonces, para que haya libertad realmente, tienen que haber pisos mínimos. ¿Cuáles son esos pisos mínimos? Ciertos derechos sociales, salud, educación, pensiones. ¿Cuál es el problema de Chile? El dogmatismo en el cual la élite económica lamentablemente ha abrazado
dice, no, neguemos eso, es un problema individual. La salud, las pensiones es un problema individual. El problema de eso, no solamente que va en contra de la paz social, sino que si llegamos a ser un país desarrollado en los números, va a ser un país con mucha conflictividad social. Y eso es lo que hay que evitar. Nora, ¿cómo ves la realidad de estas pymes que están en estas comunas más populares? San Bernardo está lleno de grandes industrias, grandes industrias y empresas que incluso han perjudicado al medio ambiente de mi comuna, y hay muchas pymes. Pero yo insisto que en este momento, si no somos capaces de ponernos de acuerdo, partamos por un mínimo básico que está ofrecido, y también al empresario que comparta las ganancias, si es nuestro sueño. Yo creo que esto es mucho más simple, es lo que la gente quiere escuchar y se merece. Yo creo que desde el punto de vista de las alcaldías, que somos como somos las bases reales, ¿cierto? Nosotros damos empujones, pues nosotros hacemos el sacrificio como municipio. ¿Cómo? ¿Cómo el privado no se va a poder incorporar a este empujón mayor, a entender de que Chile, para que sea equitativo, tenemos que dar un poco más, renunciar a las riquezas, renunciar a las ganancias? Y la verdad es que... ¿Y lo ve? Cuando conversa con esas personas que está haciendo mención, ¿ve que han cambiado? ¿Ve que están disponibles? ¿Tiene fe en que... ¿Sabes lo que yo veo? Que yo te digo, de la responsabilidad social empresarial, son así. ¿Ya? Muy pocos son los que hasta el momento han sido generosos. Y yo creo que ahí viene el gran cambio. Si uno lo ve, quiero compartir con la comunidad, quiero ser solidario con las necesidades de una alcaldesa o un alcalde en una comuna con mucha necesidad como la mía. Bueno, la experiencia que yo he tenido, que hay algunas muy generosas y otras que definitivamente son poco generosas o tienen que hablar o aportar bajo leyes de donaciones. Entonces, ese condicionamiento es el que hoy día va a tener que cambiar. Pero ¿cuál es el ingreso medio en San Bernardo? 166 por habitante. Por habitante, 166.000 pesos brutos. Sí. Pero fíjate, pero yo creo que incluso no está sacado bien el cálculo, está sacado sobre una base de 300.000 habitantes. Nosotros somos más que 300.000 habitantes. Pero no es por trabajadores, por habitantes. ¿Sabes? Sí, es por habitantes, sí, por supuesto. Oye, ¿puedo decir algo, Matías? De nuevo, perdón que te responda directamente Está muy a ti. bien, pero solamente quiero, de nuevo para la gente que nos escucha, el camino al desarrollo claramente es difícil. No hay una sola vía, tú tienes razón. Pero tampoco es que sea una cosa que uno pueda decretar por ley o que uno tenga claridad. De hecho, en Latinoamérica somos más de 500 millones de habitantes y no hay ni un solo país que se cuente entre los países desarrollados. En el mundo hay más de 7.000 millones de habitantes y solamente 1.000 millones de habitantes. 1 de cada 7 ciudadanos del mundo vive en países desarrollados. Desarrollados en el esquema que lo dices tú. Desarrollados ya pasamos a esta idea de decir que desarrollado es solamente un nivel de ingreso per cápita. Estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando, ¿no es cierto?, de desarrollo humano, que es como lo mide la OCDE, como lo mide las Naciones Unidas. A eso es lo que aspiramos. Chile es el único país de Latinoamérica que está en ruta a ser un país desarrollado en el sentido amplio de lo que dices tú. En el sentido, ¿no es cierto?, que tenga la calidad de vida, que tenga los derechos, que tenga, ¿no es cierto?, que se sienta la gente viviendo en una comunidad en la que uno dice, sí, efectivamente aquí vivo en paz, me puedo desarrollar, tengo las libertades y tengo el nivel de ingreso que tienen países desarrollados. Entonces, de nuevo, si nos quedamos, Bárbara, porque tú me dijiste que sí, pero te quedas siempre en la foto. Si nos quedamos solo en la foto y viendo lo que hacemos y no nos damos cuenta de la trayectoria que tenemos y podemos proyectar la trayectoria que podemos ver hacia el futuro, la verdad es que nos va a pasar lo mismo que le ha pasado a tantos otros países que estuvieron al borde, que estuvieron a 10, a 15, a 20 años de poder entregarle a su gente esa calidad de vida de país desarrollado y no lo lograron. Yo estoy de acuerdo con eso, pero solamente agregaría que para que eso suceda, se necesitan reformas urgentes. Y si la calle no lo hubiese pedido, no estaríamos teniendo esta conversación, lamentablemente. Entonces, un ejemplo de una reforma necesaria. ¿Quién paga los derechos sociales en Chile? La verdad es que el 50% de la recaudación del Estado es por IVA, es por consumo. Es decir, cuando una persona en un barrio pobre va a comprar pan, paga el mismo impuesto que cuando una persona rica va a comprar pan. Y el 50% de la recaudación de todo el fisco es producto del consumo. Eso es un impuesto absolutamente regresivo, porque pagan... Es proporcional, porque no es regresivo, es proporcional al gasto. Y como los ricos gastan más,
pagan más. Sí, no, pero... Lo que pagan es que en porcentaje no, pagan lo mismo. no evaden. Por eso es proporcional, pero no es regresivo. Está bien, no es progresivo. No es progresivo. Tienes razón, no es progresivo con el del ingreso, pero es proporcional. Lo que quiero decir es... proporcional al gasto, y obviamente pagan mucho más los que gastan mucho más, que son los que tienen mucho más. Lo que quiero... pero los más pobres pagan el mismo porcentaje. Pero usan todos sus ingresos en consumo. Los que ganan o ganamos más, no nos consumimos todo. Exactamente. Es el punto. Pero el punto es, para ser un país desarrollado con mínimos igualitarios, necesitamos tener algunas reformas. Yo digo, ¿por qué no tenemos un sistema tributario progresivo? Los que tienen más, pagan más. Es que así opera todo el mundo desarrollado, ¿no? ¿Qué propones? Yo creo que hay que echarle un vistazo al IVA, porque yo creo que las personas tienen que pagar menos y en cambio el capital tiene que pagar más. Porque Chile ha dado las condiciones para que se genere riqueza. Yo con eso estoy absolutamente en paz y eso me parece súper bien. Yo no estoy en contra de la iniciativa privada, al revés. Bienvenida a la iniciativa privada, pero a un país que ha generado las condiciones para que la iniciativa privada genere riqueza y mucha, tiene que haber un impuesto absolutamente progresivo en torno a eso. Con un IVA diferenciado. ¿Eso te parecería a ti una... ¿Y es posible, es técnicamente factible de hacer? Tú que has hecho, ¿no es cierto?, mención a los países desarrollados a los cuales te gustaría parecerte. Los países desarrollados que te gustaría parecerte tienen una estructura totalmente distinta a la que tú estás planteando. Lo que tienen es que le cobran mucho más a las personas en forma progresiva, los que ganan más pagan más, y le cobran menos a las empresas que lo que está cobrando Chile. O sea, si tú quisieras parecerte a esos países desarrollados... Pero perdón, es porque esos países vienen de vuelta. Esos países, para el nivel de desarrollo que Chile tiene hoy, solamente te estoy diciendo que la estructura de ingresos. Tú estabas preguntando la base de la estructura de impuestos. La base de la estructura de impuestos, que diferencia de los países desarrollados es que en Chile las personas, la base de las personas que pagan es muy chica. Muy poquitos pagan. Y por lo tanto, si uno quisiera, digamos, parecerse a esos países, tendría que ampliar esa base porque hay gente que gana 1 millón, 1,5 millones de pesos y que paga muy poquito de impuesto a la renta. ¿Estructura de impuestos, Bárbara, cómo la ven ustedes? O sea, yo creo que acá lo primero, si queremos dar... El presidente ha planteado subir a 40. Yo creo que si aquí queremos dar un debate de altura y de verdad que la ciudadanía comienza a confiar en que vamos a tratar de construir entre todas y todos, tal como decía la alcaldesa, un proceso que nos permita ver cuáles son las bases de este Chile futuro. Nosotros hemos hablado de nueva constitución, vía asamblea constituyente, pero para que eso realmente tenga sentido y no sea un mero trámite administrativo, es decir, que hoy día cuando la gente se junta en un cabildo probablemente lo está haciendo con mucha mayor conciencia que lo hizo en el marco del proceso constituyente, porque lo siente mucho más a flor de piel, pero para que esto tenga un sentido efectivo o pueda transformarse en una buena política, requiere algunas señales. Nosotros hemos dicho, primero, no presión, no urgencia a proyectos de ley, porque si no, en el fondo le están diciendo, o sea, te están diciendo por un lado, yo quiero diálogo, quiero construir acuerdos, pero por otro lado le estoy diciendo a los parlamentarios, aunque no les gusten los proyectos, usted está forzado a votar, porque además ni siquiera debata, ¿no? ¿Cómo? Pero un contrasentido, o sea, no esta semana no hay que terminar votándose ese paquete del presidente. No, lo que yo digo es que lo que se ha propuesto es ponerle urgencia a 18, 19 proyectos de ley. Uno de ellos, por ejemplo, es el proyecto de ley de salas cuna. Las organizaciones sindicales, todas, del mundo público y privado, han sido críticas de ese proyecto de ley y hoy día se le pone su urgencia. Y así a otros. Lo segundo, nosotros hemos dicho, aquí se tiene, y no lo decimos la CUT, lo dice Unidad Social, aquí se tiene que detener y retirar el proyecto de pensiones que está actualmente en tramitación y se tiene que detener y retirar el proyecto de la reforma tributaria. Porque si bien le voy a pedir mayor aporte a los más ricos, por el otro lado estoy diciéndole por la vía de la reintegración, aunque algunos dicen no, ya está desechada, pero en estricto rigor ese proyecto sigue tal cual hoy día en el Parlamento. No es un proyecto distinto. Juan Chaín, que era el que sostenía los votos, lo desconoció, por lo tanto los votos no se piden por AliExpress, hay que tenerlos en el Parlamento. Pero lo que yo digo, Matías, es que ya puede que hoy día uno diga, no, mira, ya la democracia cristiana no les va a dar los votos, entonces mejor votémoslo. Pero si realmente queremos hacer un diálogo, que sea una señal del gobierno. Y lo tercero es que efectivamente podamos discutir un paquete económico. Nosotros hemos hablado de, en el caso de la CUTA, y eso es una responsabilidad nuestra, nosotros hemos hablado de 8 medidas, hablamos de un pliego laboral, donde están temas de negociación colectiva ramal, este salario mínimo de 500.000 pesos líquido. ¿En qué tiempo? ¿En qué periodo de tiempo? ¿Gradual o ahora? Tenemos que conversarlo, pero para eso tiene que haber una disposición. Porque hasta ahora, suponemos que está la disposición. Cuando lo hemos conversado, todas las veces que lo hemos querido poner en la mesa, recuerden lo que pasó en la última discusión del salario mínimo. ¿Qué ocurrió? Para que los que no se acuerdan, el proyecto vetó lo que el Parlamento aprobó. La oposición. El gobierno, perdón.
El gobierno lo que hizo fue decirle al Parlamento, esto que usted aprobó, a mí no me gusta, y como a mí no me gusta, yo lo veto e impongo mi criterio. Eso fue lo que ocurrió en materia de salario mínimo. Está el debate sobre la negociación colectiva ramal. Mira, sé que uno puede decir, bueno, pero ¿cómo vamos a estar estableciendo cuáles son los salarios que tienen que ganar los trabajadores y eso lo pueden discutir en las empresas? Bueno, pero entonces denos la herramienta de negociación efectiva, para que entonces sea el diálogo social el que construya. Detengamos el proyecto de pensiones y discutamos sobre la propuesta de la coordinadora Nomás FP. O sea, propuestas hay, lo que te trato de decir es que propuestas hay sobre la mesa, hay señales. ¿Eso va a resolver todo? No, porque tal como decía la alcaldesa, hay necesidad, y lo decía Hablado también. Uno puede decir, mira, tengo más ingresos y con eso puedo vivir. ¿Pero es justo que yo no tenga derecho a educación, salud, vivienda? No, no es justo. Sigámoslo discutiendo. Y, perdón, y en esto tengo que decirlo, canasta básica de servicios protegida. Es decir, acá no puede ser solamente que digamos se detiene la salsa. Aquí no puede un salario mínimo superar en un 15% el pago en luz, agua, cable, todas esas cosas que nosotros decimos, mire, no, pero es que tenemos que verlo. Se quedó corto el presidente con la luz, dice usted. Sí. Me encanta el mundo de la Bárbara. Ojalá uno pudiera nosotros resolver los problemas del bienestar de la gente por ley, sería maravilloso. Ojalá pudiéramos seguir. Nadie lo ha podido resolver nunca en la historia. Si tuviéramos voluntad, vamos a volver, vamos a hacer una pausa. Una de las medidas más interesantes, creo yo, me lo va a contestar quien más entiende, planteada por el presidente, tiene que ver con esta modificación al Fondo Común Municipal. Porque la segregación territorial probablemente es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, que quizás es uno de los que mejor explica la desigualdad, la molestia, la calle. A la vuelta de esta pausa, seguimos, porque siempre es mejor hablar. Estamos de vuelta aquí en Mejor Hablar y la alcaldesa Nora Cuevas, alcaldesa de San Bernardo, quería que me comentara cómo recibió usted este anuncio de modificación al Fondo Común Municipal, que son básicamente 4 comunas de Chile, 4 de las 340 y tanto, que son Las Condes, Providencia, Vitacura y Santiago, aportan el 66% de sus ingresos a este fondo y todos el resto saca de este fondo, ¿no es así? ¿Qué modificación se necesitaría? Oye, uno hace así, Ojalá pudiésemos tener un mayor ingreso. Nosotros los alcaldes somos medios magos, ¿ya? Lo primero es ver las diferencias. Si yo tengo un per cápita de 166.000 pesos por persona y otras comunas tienen 1 millón y tanto, o sea, piensa tú en lo difícil que es para mí cumplir los sueños de los ciudadanos. Lo difícil que es para mí tener las calles buenas, tener más semáforos, señaléticas, viales, salud. En la salud yo quiero hincar el diente, de verdad. En la salud, cuando hablan del cáncer de mujer, de las mamas y todo eso, nosotros tenemos un mamógrafo, uno. ¿En toda la comuna? Sí, nosotros tenemos que tener convenios externos. Entonces, si bien es cierto, nosotros hemos crecido mucho en salud porque nosotros tenemos mucha gestión. Yo tengo un convenio maravilloso con la comunidad judía que está en San Bernardo, con especialidad, un centro de especialidades maravilloso. Pues ahí lo que cuesta tener esa bendición que venga a un privado y decirte, Nora, quiero invertir acá. Esa maravilla no existe en otro lado. Entonces, yo creo que verdaderamente, si nosotros somos capaces de tener más ingresos y no gastar en lo injusto, yo me nombré el TAC, y si de verdad que nosotros somos una oficina de cobranza del TAC, y tenemos que devolver esa platita y trabajar para ello. Si nosotros somos capaces de tener más ingresos, créeme que las comunidades rurales, nosotros no tenemos alcantarillado en muchas partes. Nosotros queremos subsidiar más la luz y el agua. Nosotros queremos subsidiar la dignidad en muchos aspectos, dar más becas escolares, motivar a la gente, pero no nos alcanza. Mi comuna es grande, nosotros tenemos un presupuesto de 55.000 millones, pero verdaderamente siempre estamos al justo, porque tenemos que subsidiar una corporación de educación y salud que nos genera muchos gastos. ¿Pero cuál es su presupuesto y de dónde lo 55.000 millones y el 33% es del Fondo Común Municipal. ¿El 33%? Sí. Ya, o sea, ahí podría... Es súper importante para nosotros. Cambie. Claro que sí. Es que es muy antiguo, es un proyecto muy antiguo. De hecho, hay muchas comunas de Chile que tienen muy buen nivel de crecimiento que no aportan. Lo Barnechea no aporta, Puerto Varas no aporta, Concepción, Puerto Montt, que han tenido grandes crecimientos, Antofagasta, que han tenido grandes crecimientos, no están aportando. Entonces ahí ustedes están así. Exacto. Y otra cosa es que las grandes empresas han crecido, las empresas, las industrias en mi comuna, pero no tienen su casa matriz en San Bernardo. Entonces, la ley les permite que ellos tributen en otro lado y nosotros con las patentes
una empresa gigante que se instaló hace poco paga lo mismo que el señor del kiosco de la esquina. Y literalmente paga lo mismo, 48.000 pesos. ¿Y si usted va donde ese señor de la empresa gigante que le dice, oiga, tráigase la patente para acá? Es que el señor ya está ubicado en otro lado y el señor no me permitió ni siquiera decirle que yo no quería su empresa. Y si se cambia el plan regulador o se cambia o se vulnera el uso del suelo de un espacio donde se va a construir una empresa, se cambia en un mes versus un comité de vivienda que espera 6 años, o sea, créeme que los alcaldes ahí no tenemos poder. Pero solamente para clarificar, ese señor puede pagar en una sola parte, no puede pagar en varias. Y allí hay una propuesta del mismo Bernardo Larraín, ¿no es cierto?, que está hoy día el presidente de la SOFOFA, y que efectivamente se pague de acuerdo a la cantidad, por ejemplo, de trabajadores que uno tiene en la comuna. Y uno pueda, ¿no es cierto?, abrir y repartir. Y esa es una propuesta que viene directamente de los empresarios. No es una propuesta, ¿no es cierto? Entonces, Minuto de cierre para los 4 de la semana que viene, que ya tenemos una agenda cargada de movilización y de decisiones, de cambio de gabinete aparentemente mañana. La semana que viene, Bárbara. Bueno, yo creo que lo primero es que la próxima semana no es una semana normal. Chile no es un país normal. Y si por lo normal vamos a entender que tenemos que volver a las mismas reglas del juego de hace 2 semanas atrás, sería muy complejo. Y lo quiero decir con ese sentido de elegancia para no utilizar otro tipo de adjetivos. Pero me parece que hoy día Chile tiene una tremenda oportunidad de hacer un debate profundo y necesario sobre cómo retribuir a quienes han puesto todo su vida, su energía y su fuerza para desarrollar Chile. Creo que ese debate, si hoy día no lo aprovechamos y no lo transformamos en una gran oportunidad, vamos a tener la semana un que sesgo. viene, acusaciones constitucionales, que su partido, Bárbara, el Partido Comunista, está muy empeñado en acusaciones constitucionales del ministro Chadwick, e incluso algunos esbozan la posibilidad de acusar al presidente de la República. Mire, yo en esto me pongo la camiseta sindical. Yo creo que acá la prioridad es la agenda de las demandas. Perfecto. Todo lo demás, si permite poner en el jaque y en el centro del debate que aquí hay abusos que se han cometido, hay violaciones que se han producido, hay 20 chilenos y chilenas muertos, hay personas heridas. Todo eso me parece muy relevante si se considera que este es un mecanismo para poner esto en evidencia. Pero yo creo que acá todos tenemos que aprender a ser generosos y hacer una política distinta y entender que lo que hoy día debe estar en el centro del debate no es solo la manifestación, que nosotros tenemos que sostenerla y mantenerla, porque si no hay presión no se van a producir cambios. Pero lo que queremos no es vivir eternamente movilizados, queremos que se produzcan cambios. Si la semana pasada profundos. fue la semana del shock, del cambio, del golpe que se nos vino encima, ¿qué deberíamos pedirle esta semana, José Ramón? Bueno, yo creo que ya dije que no somos únicos en este tipo de manifestaciones y semanas como la semana que hemos tenido antes. Las hubo en Chicago el 68, las hubo en París el 68, las hubo en Seúl el 87 y el 96. Muchos países han tenido estos temas de efervescencia social con disturbios parecidos. Algunos países han salido bien y otros han salido mal. O sea, no se puede decir, mire, los países que tienen este tipo de disturbios, esos países la hacen y salen bien de ellos. Muchos salen mal, como Venezuela y Argentina. Y otros muchos salen bien. ¿Qué viene para las próximas semanas? Viene que si aprovechamos esta oportunidad de esta llamada de atención para proyectarnos bien hacia el futuro, o si la verdad nos vamos a descarrilar y vamos a hacer uno más del lote de todos aquellos países latinoamericanos que nunca le han podido dar un bienestar a su gente como todos los latinoamericanos merecen. Claudio, ¿qué le queremos pedir esta semana? Sí. Yo espero que avance de manera significativa el proyecto de reducción de la dieta parlamentaria. Hace 5 años atrás, con Jackson y con Boric, nosotros propusimos este proyecto de ley. Durante 5 años no tuvimos nunca la capacidad de que ni siquiera se discutiera el proyecto. Hoy ya pareciera ser que hay un consenso general, y todo el mundo se sube al carro, y yo me alegro porque eso no fue un triunfo nuestro. Nosotros no tuvimos capacidad de que esto se transformara en ley, porque éramos un pequeño grupo que lo pedíamos, más bien fue la calle la que hizo posible esta reforma. Es súper simbólica. Con esto no vamos a hacernos cargo ni de mejores pensiones ni mejor salud, pero es súper simbólico. Yo me acuerdo cuando presentamos el proyecto de reducir la dieta a la mitad, hay muchos que nos decían, ustedes quieren destruir las instituciones. Y yo les decía, pero decía, es todo lo contrario. Queremos que el sueldo de un parlamentario no desprestigie a la democracia, porque la democracia hay que cuidarla. Pues costó mucho recuperarla, no podemos hoy día ponerlo en jaque por privilegios que son de un pequeño grupo. Entonces, al final, yo espero realmente que logremos que se reduzca la dieta parlamentaria, al menos con un pequeño gesto de humildad, y después vamos a los temas de fondo, de agenda social,
pero partamos por eso. ¿Puedo preguntarle, puedo hacer de Matías del Río, preguntarle, ¿qué opinas tú de la reelección de los parlamentarios? Te lo digo y complemento la pregunta porque a mí como ministro me tocó ver conversaciones en el pasillo del Congreso en que decían, oye, ¿viste cómo votó tal parlamentario? Sí, es que ese no va a la reelección. Como sorprendido de que hubiera votado bien. O sea, da la sensación de que cuando alguien no va a la reelección se alinea bien con los intereses de Chile. En cambio, cuando va a la reelección se alinea con sus propios intereses como parlamentario. ¿Qué opinas de eso? Yo quiero decir lo siguiente. Creo que es necesario que se ponga un límite a las reelecciones en Chile. Y aquí todos tenemos que dar un gesto. Yo cuando salí electo, saqué la primera mayoría nacional en diputados, dije no voy a la reelección. De manera voluntaria. Porque creo que es un compromiso ético. En ese momento mucha gente me dijo, pero ¿por qué no vas a la reelección? ¿Qué estás cuidando? Y yo dije, lo que estoy cuidando es dar un gesto al sistema político que quizá no tenga ninguna importancia, pero creo que hoy día la tiene mucho más que antes, de decir, no podemos estar en reelecciones eternas. Entonces yo no voy a ir a la reelección como un gesto y de verdad hago un llamado al resto de los parlamentarios. Diputado. No, tampoco tengo la edad de senador, así que yo no voy a ser candidato a nada en esta elección. No voy a ser candidato a nada. Pero vuelvo a insistir, todos tenemos que dar un gesto. Aquellos parlamentarios que están en el Congreso desde el 90, ojalá que no requieran de una ley para no ir a la reelección. Nora, ¿qué debemos pedirle esta semana? Yo le quiero hablar al presidente. Háblele al presidente de su cámara. ¿Ahí está mi cámara? Además, su presidente. Es mi presidente. Yo sé que él tuvo muy buena intención, como todos los que asumimos diferentes roles. Presidente, es su oportunidad. Es su oportunidad. Se dio en su periodo, lamentable, pero se dio. Esta explosión tenía que venir. Yo le pido acelerar todas estas respuestas que espera la gente. No hagamos leyes largas. Pensemos, empaticemos y la verdad es que espero que el próximo gabinete realmente esté a la altura y pueda resolver y esté mucho más cercano a nosotros los alcaldes. Y haga un cabildo con nosotros, los alcaldes de Chile. Nora, José Ramón, Vlado, Bárbara, muchísimas gracias por estar aquí y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Televisión Nacional y todas sus plataformas, porque siempre es mejor hablar. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y a ustedes también. Gracias.